Buenos días mis hermanos, es un gusto, un placer poder saludarlos a todos desde Rancagua, Chile. La verdad para mí es una emoción muy grande poder enviar este video. Desde que empecé a pensar qué era lo que que el saludo que tenía que mandar, la verdad se me vinieron muchísimos recuerdos, tantos testimonios que tengo que dar en DCN, pero principalmente agradecer a Dios porque Él me ha firmado en su palabra, gracias a que yo empecé a asistir a la iglesia. Yo la verdad cuando entré a la iglesia entré con muchos problemas, con muchas heridas emocionales, con alguna enfermedad también, y el poder empezar a experimentar la palabra de Dios en mi vida, empezar a recibir su palabra por todas partes, porque yo también estaba dispuesta a buscarlo, lo necesitaba. Necesitaba que todas las cosas que estaban pasando a mi alrededor empiecen a cambiar, a mejorar. Y la verdad que fue un proceso en el que no me dejaron nunca sola, fue un proceso en el que el pastor Marco fue a la casa, la pastora Dorita y el pastor César estaban siempre ahí con palabras. Y la verdad que ahora puedo decir para la gloria de Dios que todas las promesas que Dios me dio al aceptar perdonar, al aceptar dejar atrás muchas cosas, al aceptar buscarlo más y reconciliarme con las personas que me habían herido, eh, ha sido para su gloria en el cumplimiento de todas las promesas que Él me ha dado. Y las promesas que todavía no se han cumplido, yo sé que tienen su tiempo también, que hay cosas que todavía tengo que seguir aprendiendo, porque así es la vida. Pero principalmente yo quería contar una situación de las muchas que fueron difíciles en esa época para mí y que yo empecé a cambiar y a mejorar en cuanto entré a la iglesia. Y a mí me daban muchos ataques de vértigo. Entonces, la verdad, yo ya no sabía qué hacer, no tomé nunca una pastilla. Siempre mi intención fue salir de ahí con la ayuda de Dios, pero no podía lograrlo. Hasta que acepté la invitación de una amiga, de mi amiga Caterine, fui a un congreso única y desde ahí mi vida partió de otra forma. Empecé a obedecer. Si yo recibí alguna palabra del Señor en la iglesia o después en una alabanza o en alguna prédica o en alguna persona menos pensada, pero era algo que yo justo estaba necesitando, yo empecé a obedecer. Incluso me bauticé por obediencia porque yo ya me había bautizado de bebé, como a muchos nos han bautizado de bebé. No entendía mucho el por qué, porque yo era nueva, pero yo quise hacerlo por obediencia y definitivamente tengo un antes y un después. Incluso en la foto que me tomaron ese día hay un antes y hay un después en mi misma postura. Yo tenía una postura de una persona deprimida. Yo veo esa foto y es increíble para mí ver cómo Jesús entró a mi vida y fue ordenándolo todo. Literalmente ordenó hasta mi manera de acomodar mi casa. A mí siempre me costaba un poco el tema del orden. Y fue cambiando paulatinamente mi vida con su palabra. Fueron luchas, pero yo lo que más recuerdo es que cuando, por ejemplo, mi hijo tenía fobias nocturnas, antes yo lloraba, me asustaba, me desesperaba, le pedía ayuda al Señor, siempre con Dios, pero le pedía ayuda, auxilio, no sé qué hacer. Y cuando empecé a entrar a DCN, a los cursos bíblicos, la verdad que mi lucha fue otra. Yo me hincaba, levantaba los brazos, agradecía y alababa al Señor en medio de la tribulación y de la tormenta. Me tenía ataques de la vesícula también, me venían los ataques y yo levantaba los brazos, alababa al Señor y glorificaba en medio del dolor y el llanto. Fue muy duro entrar a ese proceso de aprendizaje, pero si yo no haya vivido todo lo que yo viví, no haya tenido estas bendiciones en medio de una pandemia que nos ha afectado a todos. Así que se fueron los ataques de pánico, se fue el vértigo, se fueron las heridas. Dios me abrió las puertas de manera impresionante porque aunque yo sabía que podía sanarme, sabía que también podía usar a los médicos para sanarme y mi vida fue otra. No, ahora mi vida es otra, yo ya estoy sana para su gloria. Y la verdad, cuando empezó la pandemia, quisieron venir nuevamente los temas del miedo, de la ansiedad, y me quiso dar vértigo. La diferencia antes era que cuando me venían los vértigos yo me levantaba y era, Señor, no, por favor, otra vez no, ayúdame, no puedo, ¿cómo atiendo a mi hijo si me da esto?
Y ahora esta última vez, cuando un poco quiso volver, lo que yo hice fue diferente y eso se lo agradezco verdaderamente al Señor, a su palabra y a los cursos de ADN, porque esos son los que me han hecho acercarme más, conocer su palabra por otros hermanos, experiencia de otras personas que aunque no los conozco a todos, han estado ahí con sus experiencias y eso a mí me ha edificado. Entonces, cuando yo ya me sentaba, sabiendo que venía el vértigo, lo que hacía era cerrar los ojos, con todo moviéndose, y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Él toma mi mano derecha y me sostiene, no dejará que mi pie resbale, y daba un paso de fe y me levantaba. La verdad que luché una semana cuando empezó la pandemia con el tema de los vértigos, pero fue muy diferente. Por supuesto que había algo de miedo, por supuesto que tenía incertidumbre, pero seguí, perseveré. Cada día Dios con su Espíritu Santo me guiaba, me colocaba la armadura del Señor, su escudo de la fe, buscaba prédicas, alabanzas, no bajaba los brazos y me pasó sin tomar tampoco ninguna pastilla. Y es increíble que lo que aprendí también en Santa Cruz, en DCN, y ahora lo estoy viviendo en esta pandemia, es que Dios puede bendecirnos en medio del desierto a levantar los brazos y adorarlo. Él puede dar esa paz sobrenatural de la que Él habla en su palabra, llega si nosotros lo buscamos y perseveramos en la oración y nos agarramos de la palabra del Señor. Cuando yo estaba empezando, me acuerdo que de Gálatas 2:20 solo decía con Cristo estoy, no me lo sabía de memoria, no lo había practicado, me costaba mucho aprenderme un versículo, me daba hasta taquicardia cuando tenía que decirlo, me asustaba, y yo decía con Cristo estoy, y iba para todos lados y me daban esos ataques y yo decía con Cristo estoy. Y ahora que puedo decirlo el versículo completo, verdaderamente lo uso cuando lo necesito y el Señor está ahí con su espíritu para levantarme, para ayudarme con mi hijo. Ahora que he entrado al grupo de oración y de intercesión, también mi vida ha cambiado. Entonces poder estar en DCN a la distancia, he visto muchas más promesas del Señor, han vuelto sueños a mi vida. Estoy empezando a experimentar su apoyo en la oración de parte de otros hermanos en la vida de mi hijo. Por supuesto que el autismo sigue ahí, pero yo he visto cambios grandes en Él y confío en Dios en que Él va a seguir haciéndolo en nuestras vidas y sobre todo que por encima de la situación que Él venga, que ahora tengo su palabra. Y esa es la gran diferencia en mi vida, tener una iglesia por donde uno puede alimentarse y crecer y salir adelante y consolar con el consuelo que Él nos dio a otras personas y llegar también a lograr eso es realmente para su gloria y estoy muy agradecida de eso. Así que un saludo para todos, que Dios los bendiga, disfruten este domingo en el Señor y que esa paz y ese gozo llegue a nuestras vidas. Chao hermanos, bendiciones.